entrevista esta tarde, un tema bastante interesante que seguramente muchos dicen, no, ya pasó la pandemia, ya pasó el COVID-19, pero no. Seguramente usted tiene un amigo, un conocido que tiene una gripecita, un cuadro viral, alguna infección gripal, entre otras. Tenemos a Álvaro Ramírez, biólogo celular y molecular y doctorado en microbiología y virología. Doctor, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Lizeth, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que la parte más interesante de tu introducción es que hablemos de COVID. No dejemos pasar la oportunidad de seguir hablando de ello porque quizás no es la manifestación de la enfermedad que conocimos. Estábamos hablando antes de comenzar el programa de lo que nos pasó y lo que tuvimos que vivir, sobre todo Guayaquil, que fue muy golpeado por la pandemia en su momento. Ya esa etapa no es tal como la vivimos. Ahora es lo que tú decías, esas gripecitas. Tenemos un conocido con una gripe y probablemente al 2024 cualquier gripe, cualquier manifestación gripal, no debemos excluir la posibilidad de que sea COVID. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora en los centros de atención sanitaria son esas coinfecciones. El virus SARS-CoV-2, que es el causante de COVID, junto con influenza o junto con virus sincitial respiratorio, por mencionarte 3 de las enfermedades respiratorias que son más prevalentes en nuestra población y sobre todo en la costa. Así que gracias por esta oportunidad a la propia estación por prestarse a seguir conversando sobre el tema y ponerlo en el tapete, advertir sobre que sigue siendo un problema de salud pública, siguen infectándose personas a las cuales debemos proteger, cuidar y atender desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista gubernamental en términos de lo que sería atención sanitaria. Doctor, yo estuve en días pasados en una clínica y me llamó mucho la atención porque hay unas clínicas que tú ingresas sin mascarilla y sales. En cambio, hay otras que siguen manteniendo esos protocolos que de pronto ya quedaron como disciplina o como un cumplimiento obligatorio. ¿Ya? Pero a lo que ingreso, observé que todas las personas que estaban en medicina general estornudaban, se tocaban la nariz y ingresaban y les decía, cuadro viral, cuadro viral, cuadro Correcto. viral. ¿A qué se debe esto, doctor? Mira, en principio entendamos que cualquier centro de salud es el centro donde acudimos para atendernos con cualquier molestia. Entonces es justamente allí donde vamos a ver cualquier cantidad de enfermedades. Y justamente en la atención de lo que se llama ese triaje inicial, o consulta externa o emergencia, es donde vamos a ver la mayor concentración de esa población que está dispersa en nuestras ciudades, pueblos, vecindarios, y que no vemos porque están encerraditas en casa probablemente. Es allí donde estamos viendo que enfermedades como el SARS, como el COVID, como influenza u otras enfermedades, allí es en los centros sanitarios donde vemos la concentración. No vemos a cada rato personas con enfermedades catastróficas como el cáncer, no conocemos ni vemos a los diabéticos o los hipertensos, pero si vamos a ver una consulta del cardiólogo, del nefrólogo, del internista, allí es donde vamos a ver, y allí es donde desde salud pública vemos que existe un aumento de enfermedades respiratorias causadas por virus, entre otros como el COVID. Y tú decías, en algunos centros se utiliza todavía la mascarilla, en otros no. Hasta donde tengo entendido es recomendación, no solamente por buen hábito, el hecho de utilizar las mascarillas en los centros hospitalarios. Si yo voy a atenderme porque me duele un dedito, me fracturé un pie, tengo un malestar, un dolor de cabeza y no estoy con síntoma gripal, voy a esos centros sanitarios donde otras gentes están infectadas o están enfermas con alguna enfermedad viral. Entonces, la mejor forma práctica y fácil de protegerme para infectarme de esas enfermedades contagiosas es usando la mascarilla. Y eso no solamente sirve para la recomendación en los centros de salud, que estoy casi seguro de que es prácticamente protocolo para evitar contagios, sabida cuenta de que allí están concentrados los enfermos. Esto también es una recomendación para cuando estemos en sitios aglomerados de mucha gente. Yo vengo siempre con un cuentito desde Quito, donde vivo. El metro tiene muy poca y falente ventilación y realmente en las horas picos realmente es una concentración importante de gente. Y algunas personas, solo algunas, me incluyo yo en ellas, utilizamos la mascarilla. Esa poca ventilación, esa concentración de gente que no sabemos qué tipo de enfermedad respiratoria tiene porque están enfermos, porque los ves estornudando, los ves moqueando, los ves incluso tosiendo y no tienen la mascarilla. Eso es un poco de nuestra responsabilidad individual. La mía de protegerme utilizando la mascarilla. Y si es el caso que estoy enfermo y tengo esos síntomas gripales, pues si no me queda de otra que salir porque mi obligación, porque mi dinámica como individuo me lo exige, pues me pongo una mascarilla. Yo para protegerme y él para evitar el contagio a otras personas. Doctor, si bien es cierto la pandemia no la tenemos como antes, el COVID vino
para quedarse, decían por ahí en su momento. ¿De acuerdo? Y ahora lo vemos como cuadros virales. Sin embargo, lo vamos dejando de lado. Y usted ya daba algunas recomendaciones de cómo podernos proteger. Pero ¿qué más debe hacer la ciudadanía de pronto para evitar un poquito esto de hacerlo viral, más de lo que podría hacerlo llegar? viral, las recomendaciones. Yo creo que acabas de decir dos cosas interesantísimas que quiero rescatar e informar. La pandemia no ha terminado. Lo que terminó fue la emergencia sanitaria. Ok. Entonces, claro, son términos que de repente, bueno, Álvaro, ¿qué significa emergencia sanitaria? Recordarás el momento en pandemia donde todos los centros asistenciales estaban abocados a la No atención viene de los fácil. pacientes. Ya no es tanto, ya no hay tanta mortalidad. Ya no es la mortalidad o la necesidad de hospitalización de los pacientes enfermos por COVID. Sin embargo, siguen infectándose y siguen demandando atención sanitaria. Pero ya no se requieren de espacios adicionales o de atención especializada, sino que se manejan como esas enfermedades virales estacionales que necesitan y requieren de atención. El punto al 2024 no está en rescatar la severidad de la enfermedad. Lo que no debemos normalizar es que las gripecitas, como lo veníamos hablando anteriormente, que las gripas son normales. Yo tengo una gripa, me genera un malestar, me genera fiebre, mínimo fiebre, moqueadera, ronquera, carraspera y dolores musculares. Eso no es normal, Lizeth. No es normal y no debe ser considerado normal. Antes del COVID, antes del SARS-CoV-2, pues entendíamos que esas eran las manifestaciones clásicas de las gripes estacionales, de las gripes de la temporada, de la gripe de la temporada de lluvia, de la gripe de temporada invernal, etc. Cada vez que eso te pasa a tu cuerpo queda sensibilizado, debilitado y no sabemos dónde. Se presume, se asume, se entiende que si son enfermedades o virus respiratorios, pues van a afectar tus pulmoncitos y tu capacidad de respirar. Pero resulta que estos nuevos virus como el COVID, como el SARS-CoV-2, perdón, causante del COVID, tienen la capacidad de permanecer en tu cuerpo de diferentes formas, permaneciendo y estando en diferentes células y tejidos, lo que conforma nuestros órganos. Y cada órgano forma parte de un sistema, el sistema respiratorio, el sistema neurológico, el sistema endocrino, el sistema metabólico. Por tanto, cada vez que nos da una gripa causada por el SARS-CoV-2, es decir, COVID, nuestro cuerpo queda sensibilizado, debilitado. Y es lo que está generando que esos episodios de gripa duren más, sean más fuertes, más molestosos, o que simplemente nos generen unas otras manifestaciones clínicas a largo y mediano plazo, mediano y largo plazo, Doctor, a los 2-3 meses. disculpe que lo interrumpa. ¿Y existen las gripes mal curadas? Eso es un término, Ok. eso es un término como el agua de viejita, sin hacer desmérito a lo que es la cultura popular. Muchos de estas agüitas de vieja realmente entre la intención y los componentes nos llegan a aliviar. Porque aquí Eduardo dice, tómese una limonada con canela caliente y se le quita la gripe. Y no es que le quite, le alivia los malestares, que es lo que pasa mucho con las enfermedades de los virus. Las enfermedades causadas por bacterias, utilizamos antibióticos y adiós. Pero con los virus no tenemos antivirales que modulen o que modifiquen o que disminuyan esa presencia. Entonces el malestar que sentimos es nuestro cuerpo defendiéndose contra ese virus. Cada vez que nos defendemos contra un virus, específicamente el del SARS-CoV-2 causante de COVID, dejamos sensibilidad, dejamos debilitado nuestro sistema. Y es lo que estamos viendo que se conoce ahora como síndrome post-COVID o COVID prolongado. Lizeth, no nos da a todos. Tú misma tuviste, todos tuvimos la oportunidad de que en algún rato, algunos nos enfermamos. Yo particularmente tuve una manifestación leve a moderada. Mi esposita bastante fuerte. Mi hija más leve que moderada. Y ahí en mi casa, yo con 3 personas que estamos conviviendo, pudimos ver que la manifestación de la infección en su momento era de diferentes grados. Así pasa en la población. No todos nos vamos a enfermar, no todos necesitaremos atención sanitaria, no todos nos hospitalizamos, ni todos vamos a morir. En su momento, cuando desconocíamos nuestro sistema de defensa, que no conocía el virus, causó los estragos que causó y ya eso es tiempo pasado. Al 2024... cada vez que se infecta un individuo, genera esa susceptibilidad. Y es lo que estamos informando. No es solamente atender la fase de la gripa, lo que llamamos la fase aguda, la fase del malestar. Eso, además de que solamente lo podemos manejar con medicina para la fiebre, medicina para el dolor, medicina para el malestar, antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos para que no me vayan por allí mis colegas clínicos a llamar la atención. Ese conjunto de medicinas son las que se utilizan para atender esos momentos de
la enfermedad aguda. Pero una vez que tú te recuperas, si es que te logras recuperar rápido, en el tiempo vas a expresar manifestaciones producto de eso que dejó de restos en nuestro cuerpo. Y es lo que estamos entendiendo ahora y manejando e informando para la prevención. ¿Cómo yo prevengo que me infectarme con este virus y otros que también van a contribuir a esa sensibilidad de mi cuerpo? Manejando las medidas de bioseguridad como las que acabamos de mencionar, el uso de mascarillas en centros aglomerados, si estoy enfermo, pues no salir a la calle para no contribuir el contagio a los demás. Pero ahora, ya que tenemos la oportunidad de las vacunas, vacunarnos. Las vacunas, dicen, nunca mienten. Nos permitieron que manejemos ahora la enfermedad en la forma que la estamos viendo, suavita, ligerita, tanto que nos hemos relajado en términos de entender que las gripas no son normales. Doctor, así es, nosotros nos quedamos hasta la cuarta dosis, ¿verdad? De la vacunación, cuando estuvo ya más el boom del COVID-19. Sí. Pero ¿qué pasa ahora? La gente dice, una más, una menos. Sí, ¿se deben vacunar o no? ¿Existen o no yo las creo vacunas? Que la información que se ha estado manejando de diferentes fuentes y de diferentes plataformas por diferentes gentes nos ha hecho mucho daño. Desde salud pública, desde la atención sanitaria, desde quienes atendemos pacientes y que formamos a especialistas para atender a los pacientes, debemos ser conscientes y reconocer y rescatar el hecho de que las vacunas cambiaron el rumbo de la historia de muchísimas enfermedades. Siempre tengo una anécdota y es que al 2024 no vemos individuos con polio. El polio es una enfermedad viral que genera discapacidad neurológica. No lo estamos viendo. No vemos muchas secuelas o infecciones por viruela, por sarampión, por paperas, porque hay una campaña casi obligada, yo diría altamente recomendada y de las cuales no nos salvamos, y es que cada bebé que sale de una maternidad, del centro donde nació, pues se le recomienda hacer esas vacunaciones. Esas vacunas no le tenemos miedo, y precisamente por atender esas vacunaciones es que la población ha ganado calidad de vida. Estas enfermedades virales nuevas, como la del SARS-CoV-2, el COVID-19, pues son eso, nuevas y afectan a toda la población. La oportunidad de tener una vacuna permitió que la enfermedad como la conocimos ya no sea tal. No me voy a alargar con el cuento. El caso es que en el 2024 las vacunas siguen siendo la mejor herramienta para prevenir esta y otras enfermedades. Si tenemos la posibilidad de acceder a la vacuna, vacunémonos. Así como hacemos ejercicio, así como nos tratamos de alimentar bien, así como procuramos tener hábitos de vida saludable, la vacunación debe estar dentro de esa lista para garantizar mi calidad de vida y, por supuesto, vivir mejor. Doctor, ¿cuándo es recomendable acudir a la vacunación? Lo recomendable es averiguarte exactamente dónde están disponibles las vacunas, pero existen planes de vacunación destinados en este caso por el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Salud, donde hay un plan de vacunación anual que le permite a la población informarse el tiempo en el que estén disponibles las vacunas. En este momento existe un plan de vacunación frente a COVID con la vacuna de plataforma de ARN mensajero, la XBB 1.5, que es la vacuna más actualizada que tiene a nivel mundial para la prevención de la infección por el SARS-CoV-2. Es decir, disminuye la posibilidad de que te enfermes de COVID. Y como hablábamos, al yo disminuir la posibilidad de infectarme a través de la vacunación, yo estoy impactando mejor en mi salud porque permito entonces que las constantes reinfecciones no tengan esa gravedad que pudiera eventualmente darme si es el caso que me infecte. Doctor, usted decía que hay tanta información, incluso las redes sociales se prestan para aquello, incluso viralizarlo. Me he fijado que continúa igual ese dilema en las personas que dicen, por ejemplo, un cantante, porque se hace viral, ¿no? Fallece y dice, no, fue la vacuna del COVID-19. Sí. No, y yo creo que es importante que también quienes conocemos y manejamos este tipo de información nos viralicemos. Lo que pasa es que probablemente el ISET no es tan interesante ni tan impactante, pero no debemos dejar de utilizar esos espacios. Mira, las vacunas frente a COVID, a la fecha de hoy son más de 6 billones de dosis de diferentes vacunas. Eso es un número importantísimo, es prácticamente el mismo número de la población mundial. No toda la población mundial se vacunó, pero al mismo tiempo que las vacunas impactaron en salud pública de forma positiva, disminuyendo los efectos graves de la infección, permitió que nuestro sistema de defensa, el sistema inmunitario, empezara a prepararse para defenderse contra el virus. ¿Qué población se infecta y se enferma?
es una pregunta súper interesante. Como lo habíamos nuevamente hablado anteriormente, no todo el mundo presenta los síntomas, pero eso no significa que yo por no presentar los síntomas y ser una de las bendecidos individuos que no se enferma, no significa que yo no pueda ser elemento de contagio. Entonces, desde esa salud pública, la alternativa es tratar de vacunar al mayor porcentaje de la población a fin de disminuir la velocidad de infección y propagación de un virus que puede afectar a esa población vulnerable, los adultos mayores, porque tienen su sistema inmunitario debilitado, a los bebés que no se han tenido la oportunidad de vacunar nunca frente a COVID, y proteger no solamente de esa fase aguda, esa fase gripal molestosa, que siempre va a ser molestosa, es las secuelas de esa infección. Por otro lado, hay mucha desinformación de quienes no son especialistas en atribuir mucho de lo que estamos viendo en salud pública, con muchas enfermedades, medio esto, medio aquello, hay mucha desinformación respecto a cuál es la real causa. Tú te acuerdas perfectamente de la fecha de tu vacunación, pero no te acuerdas cuándo fue que te sentiste mal. Si alguna vez a mí me infecta el virus y a mí me da un pequeño malestar, yo me recuesto, eso se te va a olvidar. Pero no se te va a olvidar la vacuna. Por tanto, no hay correlación entre el tiempo de las vacunas y la aparición de esas secuelas de las reinfecciones. Recordemos, Lisette, las vacunas disminuyen la posibilidad de infectarte y por tanto de enfermarte y por tanto de hospitalizarte y de en algún momento generar algún tipo de atención hospitalaria. Pero no te impiden que el virus llegue a ti. La capacidad de que el virus y que yo me convierta en un agente transmisor de la enfermedad está en base de mi sistema inmunitario. Si yo tengo mi sistema inmunitario fortalecido con la vacuna, porque él aprendió a través de la vacunación de cómo defenderse del virus, yo estoy contribuyendo a que el virus tenga menor éxito replicativo, tenga la posibilidad de que yo no sea un agente de contagio. Y eso es lo que desde salud pública se trata de invitar. Tratemos de vacunar a la mayor cantidad de gente a fin de disminuir la posibilidad de que este virus o cualquier otro se metan dentro de la población. Los picos de infección, los picos de infecciones por SARS-CoV-2 o por cualquier otro virus respiratorio como influenza o virus sincitial están asociados juntos a un grupo vulnerable comienza a esparcir el virus. Si yo protejo a ese grupo vulnerable, menor posibilidad de que ese virus se esparza y menor impacto en salud pública tiene. Perfecto, 12:56. Ahí está toda la información. No se dejen de vacunar, acudan a los centros de salud pública, que también creo que el Ministerio de Salud ha dejado un poquito el tema de la difusión. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, pero estamos en nuestros espacios con lo que podemos informar. La vacuna frente a COVID más actualizada, la de este año, para prevenir, infectarnos y disminuir la posibilidad de enfermarnos contra COVID, está disponible en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública. Perfecto, le agradecemos al doctor Álvaro Ramírez, biólogo celular y molecular y también con doctorado en microbiología y virología sobre el panorama del COVID-19, sus variantes y la vacunación. Muchísimas gracias, doctor, por ese importante aporte el día de hoy. 12:56, Eduardo, nos despedimos. Gracias, reporteros desde exteriores, Luis Encalada, Erika Franco, en cabina desde controles, Eduardo Yepes, en locución, quienes habla Lice Gavilés, bajo la dirección del abogado